Buenas tardes, compañeras y compañeros. Moreno, hoy es 28 de agosto y ya hace 23 viernes que estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa reflexivo, analítico y con toques de historia. Y tía, otro viernes. Y si la cuenta es correcta, van 22, porque usted la va llevando. Y como la anuncia cada viernes, uno lo único que hace es sumarle un viernes más al viernes pasado. Si eran 21, deberían ser 22. Mire, después del programa, o cuando se estaba pasando el programa, el presidente anunció lo del decreto que declara de servicio público el servicio de las TICs. Las tecnologías de la información y comunicación. Bueno, todo esto que tenemos. Los celulares son TIC y son TICs, no hay ninguna duda. A su vez, es un servicio de telefonía, no hay duda. Tiene que ser servicio público y no hay duda. ¿Por qué lo diferenciaron en el decreto? Y la verdad que no lo sé. No sé por qué, por un lado celular y por otro lado TICs, pero bueno, lo que abunda en este caso no daña. Queda claro que el servicio público impacta en la telefonía celular. Pero quiero dejar claro que también es una TIC, una tecnología de la información y comunicación, porque estamos en este caso con este Smart, lo que estamos haciendo es utilizando tecnología de la información y la comunicación. Por eso, Internet es, no hay ninguna duda, cómo no va a ser una tecnología de la información y la comunicación. El teléfono alámbrico o inalámbrico, pero fijo, es servicio público y no hay duda. Podía no haber sido el celular y si las compañías se hubiesen dedicado a hacer telefonía fija, alámbrico o inalámbrico, como es este caso del celular, que es inalámbrico, bueno, podría ser discutible, pero priorizaron el negocio del celular sobre el del fijo y ahora no hay duda que tiene que ser un servicio público. Claro, el interrogante queda para la televisión por cable. Lo contestamos. Beatriz Paglieri, usando como disparador la calificación de progresista que hiciera Martínez de Hoz de su propuesta económica para la dictadura cívico-militar de la década de los 70, nos va a dar una clase magistral y esclarecedora sobre las categorías conceptuales del liberalismo progresista y de otras expresiones liberales y neoliberales que tienen un denominador común. Una Beatriz Paglieri puntillosa y ácida va a recorrer también las trayectorias de economistas y presidentes de los bancos centrales de nuestro país y de América Latina. Estos economistas están vinculados a escuelas muy lejanas y ajenas a nuestra doctrina peronista y, por supuesto, a nuestras propuestas. Hoy, 28 de agosto, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. A partir de que hemos decodificado, en general, el discurso de Martínez de Hoz como ministro de la dictadura cívico-militar, podemos avanzar en entrelazar su propuesta denominada progresista con el modelo neoliberal y preguntarnos, ¿es casual que Martínez de Hoz diga que debemos implementar un modelo progresista y lo que hace es aplicar un modelo con neoliberales de estirpe, un modelo neoliberal? Veamos. Existe una definición del liberalismo progresista asociado a los conceptos de liberalismo,
progresismo y radicalismo. Y en ese sentido podemos interpretar en primer lugar que Martínez de Hoz hable de progresismo y asimismo que el radicalismo haya sido parte de esa siniestra dictadura. En realidad, la misma definición dice que se habla de liberalismo progresista en contraposición del liberalismo clásico o conservador, que en lengua latina se define como liberalismo radical, radicalismo, en el mundo anglosajón como social liberalismo y en América se lo denomina liberalismo demócrata o liberalismo moderno. Quienes han definido al neoliberalismo progresista manifiestan que hay un denominador común. Reducen las conquistas de las clases trabajadoras. Son ejemplo de esta especie de membresía el nuevo laboralismo de Tony Blair, Inglaterra, el nuevo Partido Demócrata de Clinton, Estados Unidos, el Partido Socialista en Francia y los gobiernos del Partido del Congreso en la India. Una crónica marca cómo identificarlos y caracterizarlos. Combinan políticas económicas regresivas y de cuño liberal con políticas de reconocimiento aparentemente progresistas. Su política económica se centra en el libre comercio, lo que en realidad se traduce como libre movimiento de capitales. Y agrega algo fundamental. El reconocimiento ha funcionado como coartada del lado económicamente regresivo de exclusión que ha facilitado que el neoliberalismo se presente como cosmopolita, emancipatorio, progresista y moralmente avanzado. En oposición a unas aparentes provincianas, retrógradas e ignorantes clases obreras, presentado casi elegantemente como progresismo. Hagamos una traducción. Dicen que son progresistas y vienen con programas neoliberales, con proyectos de exclusión. Entonces, es justo y necesario reafirmar que el peronismo y su columna vertebral, el movimiento obrero organizado, es la afirmación de la inclusión, de la justicia social, de un modelo de producción y trabajo, de la equitativa distribución de la riqueza, de la creación de empleo, la dignidad del trabajo. 1976, con Martínez de Hoz como ministro, fue la primera etapa para establecer un programa neoliberal en Argentina. Como todos sabemos, Martínez de Hoz era abogado y, como ya dijimos, el presidente del Banco Central era Diez, un economista de la Escuela de Chicago. Los Chicago Boys se habían iniciado ya y los Harvard en la Chile de Pinochet. Y ahora en Argentina, los mentados Chicago Boys y los Harvard se sacaban chispas para ocupar los cargos. Dijo Juan Carlos de Pablo, un Harvard: si tuviera que citar una instancia donde existiendo opciones, las ideas de Chicago inspiraron una política económica práctica y implementada por los graduados de Chicago, mencionaría el enfoque monetario de la balanza de pagos y la tablita cambiaria que se aplicó a partir de comienzos de 1979. Recordemos, fijemos que en esa fecha aún estaba Videla y Martínez de Hoz era su ministro de Economía. La tablita, la patria financiera, la bicicleta financiera ya fue parte de nuestro análisis, aplicada por Martínez de Hoz y Diez, el presidente del Banco Central. Y si bien nos falta aún desarrollar otras políticas aplicadas por este equipo, como la 1050 y la estatización de las deudas, hoy profundizaremos el análisis de quienes eran indistintamente los liberales, progresistas y o neoliberales.
Fueron ministros de Economía los Chicago y los Harvard con Menem, Domingo Felipe Cavallo, Roque Benjamín Fernández, que estuvieron, en realidad Cavallo también estuvo con De la Rúa. López Murphy, Ricardo Hipólito López Murphy, radical, y el infantable Cavallo en la etapa de la Rúa y Chacho Álvarez con la Alianza. Hubo presidencias del Banco Central también ocupadas por estos egresados, como ya dijimos, Adolfo César Diz en la dictadura, Roque Fernández con Menem, 1991 al 96 hasta que pasa a ser ministro de Economía, y que fue precedido por el radical González Fraga, quien fue presidente del Banco Central de Alfonsín y luego fue el presidente del Banco Nación con Macri. Pedro Pou, que desde 1900 al 2001 fue presidente del Banco Central, es decir, inició con Menem y continuó con De la Rúa. Esto es para que quede reafirmado que pueden ser funcionarios de los unos y de los otros. Por ello no es casual que aún nos regimos por la Ley de Entidades Financieras de la dictadura, ni que los ministros tengan este formato de estar con los unos y con los otros. Claro, Cavallo con Menem ya era de la mano de la globalización, consenso de Washington mediante, era el ministro estrella y luego sin escalas va, como dijimos, a ser ministro de la Alianza de la Rúa y Chacho Álvarez. Pero esto no fue un hecho singular en la Argentina, no fue un producto hecho en Argentina, porque también la enarbolaron Lula en Brasil, Bachelet en Chile, Mujica en Uruguay. Estos líderes autodenominados progresistas, hermanos latinoamericanos en los discursos, también aplicaron un esquema neoliberal con algunas aspirinas o dosis de redistribución, legitimando el patrón neoliberal. En Brasil, Lula mejoró la situación de algunos grupos en extrema pobreza, pero la distribución del ingreso no se alteró. Caso de Brasil, recientes estudios muestran que no se ha dado ningún cambio sustantivo y se mantiene la muy regresiva distribución del ingreso, 40% de pobres. Para Chile y Uruguay se da algo similar en relación a la distribución del ingreso. Y estos datos duros coinciden con la frase de Lula que dijo: "Nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio". Veamos quiénes eran ministros de Dilma. Una crónica dice: Dilma Rousseff parece haber encontrado la cuadratura del círculo a la hora de elegir a su ministro de Economía. Todo indica que ya se decidió por un economista ortodoxo que agrada a los mercados, pero que al mismo tiempo ya fue funcionario de un gobierno del PT, el primero de Lula, entre 2003 y 2010. Quien es Joaquín Levy, doctor en economía de la Escuela de Chicago. Fue ministro de Dilma y había sido secretario del Tesoro del primer gobierno de Lula. Luego, como ya lo hemos visto en todo el proceso militar desde el 55 en adelante, los funcionarios van y vienen de y para los organismos internacionales de crédito. Iban o venían del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestro país y el resto? La diferencia es que tuvimos y tendremos peronismo. Y el peronismo crea empleo, que es la dignidad del trabajo la que hace la diferencia. No es por un plato de comida, es por trabajo.
porque entonces, ¿cómo nos presentan también progresistas a los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay, o al de Ecuador, en que Correa, siendo economista, con estudios en Lovaina y en Illinois, fue presidente de Ecuador casi 10 años, entre el 2007 al 2017, quien integra la Internacional Progresista. Nunca sacó a su país del dólar, donde lo encontró. Ecuador fue el primer país latinoamericano en eliminar su moneda nacional, a la que Ecuador ingresó de la mano del infaltable Domingo Felipe Cavallo. Y entonces pretenden corrernos por izquierda, definirse de alguna manera, pero nosotros sabemos que solo el peronismo puede generar un modelo de producción y trabajo para todos los argentinos. Pablo Chaliú va a retomar sus preocupaciones sobre la pandemia, sobre la cuarentena y sobre la necesidad de contar con un plan económico. Pablo va a caracterizar con una impronta personalísima las medidas que lleva a cabo el gobierno y nos va también a alertar sobre la posibilidad de futuros desenlaces. Estimada Gitia, estimado Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo. Espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y hoy tengo que volver a referirme a un tema que me ha preocupado desde el inicio, el tema de la pandemia y de la cuarentena. Ustedes saben que desde el principio mi opinión era que no estaba balanceada la medida, o sea la cuarentena, y que había que explorar cuestiones o políticas más óptimas que conjugaran todos los factores, los económicos, los sociales, los psicológicos. Ahora el presidente amplió el comité de expertos con psicólogos y sociólogos. No están los economistas ahí. Puede ser que esto sea parte un poco del fastidio que me parece que tiene el presidente por el tema económico, cosa que no es buena para él y no es buena para el país. Pero, ¿qué es lo que me gustaría comentar hoy sobre la cuarentena? Mire, vamos a ver así. Es como un llamado al presidente o a algunos de sus funcionarios, si por una remota casualidad nos están escuchando. Mire, presidente, no es de buena fe utilizar estadísticas cuando las cosas van bien y dejar de utilizar esas mismas estadísticas cuando las cosas van mal. Usted insistió en los discursos, siempre uno por uno, cuando prolongaba la cuarentena, qué bien que estaba el país en el tema de infectados y muertos. Bueno, ya la última vez dejó de hablar de esto, y bueno, esperemos que esta vez sí hable. No es tanto porque uno se regodee por una equivocación. Mire, señor presidente, lo más importante que ocurre cuando usted no vuelve a utilizar las estadísticas que utilizó en otro momento, lo más importante es que usted está perdiendo credibilidad. Y además, usted y el gobierno están demostrando que no sacan provecho de los errores. Quizás usted lo que debería hacer es utilizar esas estadísticas y decir en qué se equivocó el gobierno. ¿Y qué es lo que va a hacer para subsanar esa equivocación? Bueno, realmente yo por lo menos lo estoy esperando y ojalá que ocurra. No es para bien de algunos, es para bien del gobierno, pero lo que es muchísimo más importante es para el bien del pueblo. Y tenemos que volver a otro tema reiterado, el tema del plan económico. Miren, los economistas tenemos
la costumbre de intentar caracterizar las políticas económicas que llevan adelante los gobiernos. Esta es lo que está llevando las acciones o políticas que está llevando adelante el gobierno, tienen características, si se quiere, muy inusuales. Primero, no están formuladas dentro de un plan económico. Así que cualquiera tiene el derecho, vamos a decirlo así, o cualquiera puede pensar lo que se le da la gana respecto a cómo va a seguir las medidas del gobierno. Porque lo más importante al formular una política o un plan económico es que se diga lo que va a hacer el gobierno, pero también que se deje en claro lo que no se va a hacer, las políticas que el gobierno no va a utilizar. Esto es fundamental porque si el gobierno salta de un lado a otro, no dice muy bien a dónde va, entonces cualquiera puede pensar cualquier cosa sobre qué es lo que puede llegar a pasar. Y eso es muy malo para las expectativas de la gente. Es muy malo. Y solo por casualidad, las expectativas y la conducta de la gente se va a alinear con los objetivos que pretende el gobierno. ¿Y cómo podemos caracterizar a esta serie de medidas que está tomando el gobierno? Ya dijimos que no hay un plan económico, pero ¿saben cómo? Yo las caracterizaría como de minimalista y precarias. Qué nombrecito, ¿no? ¿Por qué minimalista? Porque si hay algún objetivo, parece ser un objetivo de cortísimo plazo. Aparentemente no hay objetivos de mediano y largo plazo, por lo menos si los hay, no los dan a publicidad, cosa que sería muy extraño. Aparentemente no existen porque no los dan a publicidad. Entonces estamos en un esquema de mínima. Un esquema de mínima que realmente, cuando uno ve la historia económica del país, no es lo que necesita el país. El país necesita un conjunto de políticas que lo saque de la decadencia, no solo ya de la crisis económica, terrible crisis económica que estamos viviendo, sino que lo saque de la decadencia, que supere el hecho que cada 8 a 10 años entramos en crisis y lo que construimos en el interregno se pierde en las crisis. Bueno, es un llamamiento al gobierno. Después veremos, la realidad termina por imponerse. ¿Y por qué precaria? Porque mire, cuando ustedes analizan las medidas, van a ver que todos están dados en el contexto de la emergencia, pero la emergencia se puede interpretar también como la posibilidad de tomar medidas que de otra manera serían muy difíciles de tomar o requerirían un proceso muy largo. Pero acá la emergencia está tomado como precario. ¿Qué es esto? Todas las medidas tienen un final. ¿O ustedes piensan que es posible mantener durante mucho tiempo la congelación de precios, la congelación de tarifas, la nueva congelación que se hizo de los precios de Internet y demás, las medidas totalmente restrictivas que rigen el mercado cambiario? Son medidas precarias. Precarias porque van a durar poco. Yo los invito a que piensen lo siguiente, porque algunos funcionarios, por ejemplo, el ministro coordinador, está contento porque dice que hay una recuperación. Yo los invito a que piensen esto. ¿Qué pasaría si levantamos todas estas medidas excepcionales? ¿Qué pasaría con la economía del país? Bueno, es un lindo ejercicio, ¿no? Pero yo les diría nada bueno. ¿Por qué nada bueno? Porque para levantar esas medidas se requiere un plan, se requiere un plan coherente, un plan que apunte al corto, al mediano y al largo plazo, que es casualmente lo que el gobierno se resiste a hacer. Por lo tanto, tenemos la crisis
a la vuelta de la esquina. Pimpi Colombo nos va a recordar que se cumple un año de la realización de las PASO. Para Pimpi una buena oportunidad para hacer un recorrido reflexivo a través de la historia reciente, particularmente a partir de 2015, cuando perdimos las elecciones y las ganara Mauricio Macri Blanco Villegas. Pimpi va a recordar qué pasó con el peronismo, qué pasó con Cristina Fernández de Kirchner, qué pasó con Sergio Massa, por supuesto con Macri, y va a refrescar los análisis y las propuestas que hicimos nosotros en ese momento. Finalmente, Pimpi llegará al 2019 y al contexto actual. Escuchémosla. Hola Adriana, hola Guillermo, Beatriz, Pablo. Otra vez nos encontramos un viernes en la radio, en la hora de Moreno. Qué bueno. Ha pasado un año ya desde las PASO, de la elección de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 2019. Y me he puesto a recapitular, porque has visto las cosas que nos ocurren, tienen su historia, tienen sus porqués, ¿no? Y en el año 2015 perdimos las elecciones nacionales por 2 puntos porcentuales. O como dice Guillermo, bastaba recuperar uno para nosotros, uno menos para ellos, son los dos con los que perdimos. Todos vimos que nos ocurrió, como dice el dicho, no hay como un buen susto para despejar al mamao. Y cuando tuvimos que ir a la segunda vuelta, hubo muchos compañeros que recién empezaron a transpirar la camiseta. O como me dice una compañera el otro día, esa fue la movilización del pueblo. Si hasta cartelito de cartulina ponían en las ventanas, no había materiales para la campaña, ni volantes, no había nada. Y perdimos. Después de una década ganada, después de haber ampliado derechos, de haber asegurado la mesa familiar, crecido el empleo, pero bueno, ya había un contexto difícil, ya no estábamos tan cómodos, ya se empezaba a notar la necesidad de haber optado por un modelo de producción y trabajo con orientación a la producción. Ya estaba agotado ese modelo que tantas satisfacciones dio promoviendo el consumo popular. Y esa derrota puso al peronismo en ebullición, porque convivían los que habían logrado retener o recuperar los gobiernos provinciales, y esas eran más de la mitad de las provincias, con los llamados los sin techo, los peronistas que eran oposición en su provincia. Bueno, eso cuando se notaba que eran oposición acá, por estos pagos acá en la capital, no se notaba mucho, ¿no? Bueno, en ese momento Macri pretendió impulsar como referente al peronismo al que aparecía como el gran responsable de la derrota del Frente para la Victoria, Sergio Massa, al que presentó como futuro presidente del PJ en aquella reunión en Davos en enero de 2016. Pero el peronismo reaccionó y se armó la más grande campaña de afiliación desde la época de Perón. Y nosotros fuimos parte principal de esa campaña. Esa movilización y ese entusiasmo nació de la convocatoria de Guillermo, seguro que ustedes se acuerdan, cuando convocó a que nos agrupáramos en el peronismo. Todos contra las 1000 familias, o sea, el único que es enemigo del pueblo son las 1000 familias de la oligarquía. Fue él el que observó que Macri no era neoliberal, que era oligarca, que ni siquiera las grandes empresas iban a poder ser exitosas después de que Macri bajó las retenciones y devaluó, llevando el precio de la comida a las nubes, impidiendo que las demás cosas funcionaran. Bueno, esa gran afiliación, esa patriada, se coronó con un Consejo Nacional del Partido Justicialista que recogía esa voluntad del peronismo de volver a hacerse cargo de los destinos de la patria y el reconocimiento de que había que trabajar para eso, había que reflexionar, reencontrarse. Curiosamente, el sector que respondía a la actual presidenta casi en su totalidad se autoexcluyó de esa política. De ahí en más, el peronismo quedó expresado institucionalmente, llamémosle de manera fragmentaria. Los legisladores nacionales que expresaban las provincias donde éramos y somos gobierno, tenían que hacer una oposición inteligente, que tenga diálogo con el gobierno nacional, ellos tenían que dar respuesta en sus provincias, tenían que gobernar. El sector más autoidentificado como kirchnerista o a veces cristinista, optó por presentarse como la oposición más intransigente.
Eso, por supuesto, tuvo sus resultados desde el punto de vista electoral. Veamos cuántos resultados pudo tener desde el punto de vista político, de construir una opción política, ¿no? Pero bueno, esas dos situaciones, eso marcó una división importante y una gran impotencia para constituir una oposición contundente como debió haber sido, con el 45% de los votos en el orden nacional. Pero bueno, el año 2017 ya fue peor, porque ni siquiera se logró la unidad en la batalla electoral más significativa, que era la de la provincia de Buenos Aires, donde la presidenta perdió la elección con Bullrich y con la Gladys González perdió la elección. La opción fue no aceptar competir en las PASO, armar unidad ciudadana y bueno. Pero piensen ustedes, cada derrota te va dejando marca, no son gratis. Por más que el desastre del gobierno de Macri te abra una oportunidad, la falta de una construcción política con el peronismo como eje vertebrador fue dejando año a año, fue dejando sus secuelas, ¿no? De modo que cuando llegamos al 2019, las opciones dentro del peronismo eran varias. Y así como en el 2017 se decía, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede, o sea, hacía falta que el peronismo estuviera unido y que convocara, pero bueno, eso ni siquiera se pudo hacer. Y en el 2019 el presidente actual empezó a instalar, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza. Bueno, todos nosotros, los que queremos preservar en la memoria colectiva los logros de los gobiernos peronistas, incluida especialmente la década ganada, hubiéramos querido llegar a esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, dirimiendo una interna fraternal. Mejor si lo hubiéramos podido hacer antes, eligiendo los candidatos que el peronismo iba a proponer a un frente, pero, o si no, llegando a las PASO en una interna fraternal, para que cada una de las partes de esas expresiones del peronismo, en su diversidad, en su aspecto federal, pudiera establecer la proporción de representación que le tocaba, para que entre todos hubiéramos podido determinar el modelo de desarrollo que queríamos proponerle al pueblo argentino para esa elección. Pero bueno, de nuevo no se pudo. La decisión de Cristina de acompañar en una fórmula a Alberto Fernández fue convertida en la única política posible cuando se decidió hacer un frente en el que no se podía competir en las internas, en las nacionales desde ya por el reglamento. Pero tampoco se pudo aquí en la capital ni en la provincia de Buenos Aires. Se impuso lo que se impuso. Hubiéramos preferido que un gobierno de transición hubiera ordenado las condiciones para que un nuevo gobierno peronista construyera ese modelo de desarrollo permanente y sustentable. Vos, Guillermo, vos, Pablo, con Sergio, publicaron ese 8 de diciembre del 2018 el programa económico de emergencia. La premisa era frenar la caída de la economía, que cuanto más abajo llegamos, más costosa es la recuperación, y eso es evidente, y eso vuelve a ser evidente ahora, ¿no? Pero bueno, en aquel momento se decía que era la lista de unidad. Nosotros dijimos, es la lista única, claramente, pero no es de unidad. Candidato peronista había por todas las listas, pero acompañamos el frente que armó el Partido Justicialista, que perdió entonces la oportunidad de un debate fortalecedor del proyecto nacional, pero como ganó muy ampliamente las PASO, hubo festejo, mucho entusiasmo con el triunfo. Ahora acabamos de cumplir un año de esa fecha. La elección general ya se hizo más difícil porque la oposición actual, el macrismo, también, a eso también les cabe, que no hay como un buen susto para despejar al mamá, y se mandaron, hicieron una gran recuperación, pero bueno, se pudo ganar. Desde el día 1 que no estuvimos conformes con la decisión de Cristina, ni con la lista única, ni con el candidato que ponía, comprendíamos que esa no iba a ser la opción política que expresara más genuinamente el peronismo y la necesaria construcción que la Argentina necesitaba. Y de todas maneras pusimos en claro que no iba a haber doble comando. Acá la Argentina tiene un régimen presidencial, el que tiene la decisión, el que firma los decretos es el presidente, y que en consecuencia no era factible esperar la continuidad de la década ganada. Antes bien podíamos esperar la negación. ¿Hemos equivocado el diagnóstico?
nos erramos en la percepción de que ni la socialdemocracia ni el neoliberalismo podían constituir el modelo de desarrollo cuando en el mundo la globalización es reemplazada por el regreso de la defensa de cada nación, de su trabajo, de sus recursos. Nosotros observamos que la lectura correcta tenía que inclinarnos tenía que mostrarnos que una alianza con otros movimientos es buena siempre y cuando la conducción del proceso reconozca la doctrina peronista, una doctrina profundamente nacionalista, profundamente humana, incluyente. Por eso siempre decimos que en este momento que lo que está en discusión en el mundo son justamente las dos vertientes de los nacionalismos. Los nacionalismos que construyen paredes, muros, o el nacionalismo como el que aprendimos de Perón y de Evita, que construye puentes, que ama a sus pueblos hermanos, que incluye a su propio pueblo. Lo cierto, para ir terminando, es que la pandemia y su cuarentena son el espejo en el que se refleja de una manera dramática la falta de un programa nacional de desarrollo. Las medidas de emergencia, indispensables para muchísimas familias, no pueden sostenerse en el tiempo si no hay un desarrollo verdadero de la economía. Y además no abarcan la situación de muchísimos trabajadoras, trabajadores, profesionales, comerciantes. Sin recuperación económica no hay cuidado verdadero de la salud. Hace falta un programa económico, sanitario y cultural que sea peronista, como lo que ustedes le presentaron al presidente el 1 de junio. Un programa que recuerde que mejor que decir es hacer, que mejor que prometer es realizar, y que el gobierno debería, sin perder un minuto, modificar el rumbo y adoptarlo. Nos vemos el viernes, mejor dicho, nos escuchamos. Guillermo Moreno se va a referir hoy al decreto presidencial que establece que los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Entre otros temas, Guillermo va a analizar el carácter de servicio público de estas tecnologías, algunas en relación a la regulación de los costos y a las experiencias transitadas durante la década ganada. Y como suele hacer Moreno, un Moreno certero, va a dejar planteadas preguntas sobre varias cuestiones que dan para seguir pensando y debatiendo. Quedaba un interrogante, Guitia, que es la televisión por cable. ¿Es un servicio público? ¿O lo que teníamos que hacer era costos y consensuar el precio del bien ofrecido, que es televisión por cable? ¿Se hacía eso en nuestro gobierno? Se hacía. Cada 6 meses salía una resolución de la Secretaría de Comercio regulando el precio del cable. No era servicio público, pero se regulaba el precio del cable. No es que para regular el precio del cable es necesario que sea servicio público. Se regulaban y se administraban todos los precios de la economía durante la gestión de Pimpi y Moreno en comercio, pero de ninguna manera se había declarado el servicio público a todos los bienes, o sea que no es condición indispensable. Se hace, se puede hacer. Se declaró servicio público para regular su precio, no era necesario, como ya quedó demostrado en la década ganada. Pero se declaró de servicio público. Es raro, porque si es por el precio, no era necesario. El servicio que presta la televisión por cable, de que vos ves el servicio en términos objetivos, vos ves el televisor y no tenés interferencia y demás, se resuelve con la televisión digital terrestre. ¿Qué es eso? Es la televisión digital del Ministerio de Planificación. ¿Cuántos canales? Un montón, pueden llegar a ser 30 canales. 30 canales que se ven extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Claro, pero ¿eso cuándo se hizo? ¿Cómo cuándo se hizo?
un montón de tiempo, Cristian, ¿no se acuerda? No, pero ahora se dejó de usar por Macri, pero está toda la infraestructura atendida. Y entonces, ¿por qué nos olvidamos de la televisión digital? Si es gratuita y 30 canales, tenés de todo. Bueno, Moreno, no tenemos los pornos, no, Guitia, eso no. Pero tampoco estamos hablando de eso. Estamos hablando de la televisión gratuita para la familia. Tenés deporte, tenés cultura, tenés programas periodísticos. Claro, hay que desarrollarlo en cuanto a los contenidos. Bueno, eso es lo que se había empezado. ¿Por qué se abandonó? ¿Por qué no se retoma? ¿Por qué se abandonó? Por Macri. ¿Por qué no se retoma? Y debe ser por Alberto. ¿Y qué pasó con la televisión digital abierta? Es servicio público y lógico. ¿Y? Era una propuesta extraordinaria, ¿Y qué pasó? Ahora, Guitia, si usted es servicio público, la televisión por cable, y es servicio público la telefonía, ya no precisa la ley de defensa de la competencia. Entonces se pueden juntar las compañías. Se fusionaron los servicios de cablevisión y telecom, sí. ¿En qué gobierno? El de Macri. Pero tuvieron que armar dos compañías. El servicio está fusionado, las compañías no. Se dividió el Grupo Clarín. ¿Cuándo? Con Macri. Aparecieron dos compañías que hacen lo mismo, ¿Y por qué? Porque les pareció demasiado grosero que no cumplieran la ley de defensa de la competencia. Pero si son servicio público, ¿por qué tenemos que cumplir la ley de defensa de la competencia? Nadie se queja de que Edesur o Edenor sean monopólicos en su zona. A nadie se le ocurriría que lleguen distintas compañías de electricidad a su casa, ¿no? Nadie se queja. Por lo tanto, no son punibles de la ley de defensa de la competencia. No la tienen que cumplir. Bueno, no digo que sea. Digo que es extraño. Y bueno, nosotros siempre manifestamos cosas extrañas de este gobierno, entre otras cosas. Lo vamos a seguir viendo y analizando, porque usted sabe que en los detalles se esconde el diablo. En los detalles se esconde el diablo. Y falta la reglamentación. La vamos a leer muy atentamente. ¿Me costó horas la lectura de este decreto? Sí, muchas. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Sorprende, Guitia. Sorprende lo bien hecho que está. Tanto como sorprendió el decreto de Macri, diciembre del 2015, cuando disolvió la AFCA, creó el ENACOM. 15 páginas de un decreto. Hacía poquito que había llegado Macri. Había asumido el 10, el decreto es del 20 y pico. Claramente lo que hizo Macri fue ponerle la firma, nada más. Ese decreto ya estaba escrito y todos sabemos por qué. Este también está muy bien escrito, ¿eh? Pero muy bien escrito. Un beso, Guitia, nos vemos. Moreno, usted ha abordado un tema, el decreto sobre las TIC, que tiene puntos en común con mi campo profesional, con mi disciplina, la comunicación. Usted habló que durante la década ganada el cable no era considerado servicio público y que usted regulaba su precio para garantizar la accesibilidad de la población a este servicio. Pues bien, el precio del cable se dejó de regular hace unos cuantos años, ¿cierto? Supongo que fue durante el gobierno de Macri, pero me entró la duda, ¿sabe? Si no fue a partir de que usted fuera designado como agregado económico en la Embajada Argentina en Roma. Bueno, queda ahí. En el programa de hoy también voy a retomar algunas cuestiones vinculadas a los que han desarrollado mis compañeras y compañeros. Pablo Chaliú viene hablando, nuestro espacio, y cada vez más actores de distintos ámbitos vienen hablando de la necesidad imperiosa de un plan. Pimpi hoy también habló de un plan de desarrollo. Quiero recordar entonces dos organismos claves para la planificación estatal que son de origen peronista, para después realizar un paralelo leve con la situación actual. Estos organismos de los cuales hablo son el Consejo Nacional de Posguerra,
creado en 1944, duró hasta 1945 y que condujo el general Perón. Y el otro, la Secretaría de Asuntos Técnicos, creada en 1946. El Consejo Nacional de Posguerra realizó un exhaustivo diagnóstico. Un diagnóstico es uno de los momentos centrales de la planificación. Y para ello hizo una encuesta obligatoria a empresarios y organismos del área económica y se solicitaron informes para conocer las distintas posturas y llegar así a un diagnóstico consensuado. La idea era formular planes a partir de necesidades concretas. Antes de los sucesos de octubre de 1945, el Consejo Nacional de Posguerra dio a conocer su diagnóstico y los lineamientos para un plan de gobierno que denominaron Ordenamiento Económico y Social. Este ordenamiento constituyó la base del futuro primer plan quinquenal del gobierno peronista. Salvando las distancias, estamos hablando de contextos que alteraron la normalidad del mundo. Hoy, la pandemia. Ayer, la Segunda Guerra Mundial. Esta situación consolidó también la necesidad, en ese entonces, de planificar de manera integral, al tiempo que también de jerarquizar la planificación desde el punto de vista institucional en la estructura del Estado. Finalmente, dejo picando una última pregunta. Estuve leyendo ayer un artículo de Felipe Solá en el diario La Nación titulado Un nuevo terraplanismo, en el cual le responde a un artículo del profesor italiano Loris Sanata. Bueno, qué apellido, por cierto. Casi al final del artículo menciona que nuestro gobierno no firmó contrato alguno con relación a la vacuna contra el COVID, cuyos principios activos se van a producir en un laboratorio de origen nacional en nuestro país. Este es un tema, el de las vacunas, que ha desarrollado con fundamentos, por supuesto, Pablo Chaliú. Pero les comento que el hecho de que figure en el artículo que el gobierno no firmó contrato alguno me generó algunos interrogantes. Digo, tal vez un acuerdo. Hay como un registro en el imaginario social de que hubo una intervención del gobierno, que hubo una intervención del Estado en la vacuna. Pues bien, ante la duda fui a las fuentes, a la conferencia que dieron Alberto Fernández, Ginés y Carla Bisotti, y allí el presidente de la Nación dijo que es un emprendimiento privado, un emprendimiento entre privados, la Universidad de Oxford, que contó con el apoyo financiero de la Fundación SNIM, y lo convirtieron por ahora en un proyecto sin fines de lucros. Pues bien, entonces me pregunto, ¿por qué es el presidente de la Nación el que presenta y responde al respecto en una conferencia vinculada a la salud sobre un emprendimiento exclusivamente entre privados del cual el Estado no participa? No sé, digamos, la verdad es una pregunta que me y les hago. Bueno, sin duda ha sido un programa que deja planteados varios interrogantes. Los distintos columnistas lo han hecho así. Y bueno, a disfrutar del fin de semana que está por empezar y a reflexionar también, compañeras y compañeros. Gracias, como siempre, a quienes hicieron posible este programa, a los operadores y operadoras de Radio Caput y a nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray.